Hay momentos en la vida en que una fuerza aparentemente inexplicable nos obliga a abandonar el mundo de la niñez y a internarnos por caminos nuevos. Y claro, muchas cosas que antes te agradaban te empiezan a molestar. Y otras a las que no les hacías mucho caso te comienzan a agradar. Por supuesto, esos cambios no son obra de la casualidad. Son la manifestación de las nuevas condiciones que establece la vida y que todas las personas han debido enfrentar alguna vez. Y a lo mejor no lo sabes, o tal vez ya estás cansado de oírlo. Los síntomas son inequívocos. No hay medicina capaz de evitarlo. Lo sentimos mucho, pero tenemos que informarte que tu niñez ha quedado atrás. Ahora estás entrando a la adolescencia. La situación no tiene que ser tan trágica. Se trata solo de una estación de la vida que, como todas las demás, tiene un principio y un final. La adolescencia, de acuerdo con los doctos en la materia, empieza con una etapa llamada pubertad, la cual se ubica entre los 9 y los 12 años de edad. La pubertad es solo la etapa inicial de la adolescencia. A veces la adolescencia llega a prolongarse hasta los 18 o los 19 años de edad. Los cambios que se presentan en este periodo se encuentran relacionados con transformaciones de origen físico, psicológico y social. Veamos las principales causas y características de esta etapa llena de inquietudes y cosquilleos. En el inicio de la pubertad, la hipófisis empieza a producir la hormona conocida como gonadotropina. La gonadotropina envía la señal para que comience el proceso de funcionamiento de las glándulas sexuales, es decir, los ovarios y los testículos. Entonces las glándulas sexuales empiezan a producir hormonas. De los ovarios surge la progesterona y los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la mujer. En los testículos se produce la testosterona, que es la hormona causante de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Antes de hablar sobre los caracteres sexuales secundarios, es importante definir los caracteres sexuales primarios. Los caracteres sexuales primarios se manifiestan con la presencia de los aparatos reproductores. Aunque los aparatos reproductores están ahí desde que el individuo nace, comienzan a funcionar en la pubertad, pues solo entonces entran en actividad las glándulas sexuales. Estos cambios biológicos tienen también manifestaciones externas a las cuales se les llama caracteres sexuales secundarios. Los cambios se presentan gradualmente y no de un día para otro. En otras palabras, el paso de la infancia a la adolescencia tiene lugar paulatinamente, poco a poco. La duración de la etapa adolescente es distinta en cada individuo y depende de varios factores. Algunos de ellos son la herencia, la alimentación, el estado de salud, las condiciones higiénicas y el clima. Ciertos factores pueden obstaculizar la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Si alguien no se alimenta correctamente o padece enfermedades, la adolescencia puede retrasarse o prolongarse. Por lo general, la adolescencia se inicia más pronto en la mujer que en el hombre. Cuando la adolescencia termina, el individuo se encuentra sexualmente maduro. Esto es, adquiere una estabilidad o equilibrio en los planos biológico, psicológico y social. Entonces, ya es capaz de enfrentar la delicada responsabilidad de reproducirse. Bueno, después de tantos preámbulos, ya es justo que definamos los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios son aquellos rasgos que nos permiten distinguir al macho de la hembra, independientemente de sus órganos sexuales. Por ejemplo, un león se diferencia de una leona porque tiene melena. La melena en este caso es un carácter sexual secundario. En las mujeres, los caracteres sexuales secundarios que aparecen en la adolescencia son los siguientes: crecimiento del vello axilar y púbico,
Crecimiento de las glándulas mamarias. Ensanchamiento de la cintura pélvica. Distribución de depósitos de grasa en ciertos lugares del cuerpo. Inicio del ciclo menstrual y, por lo tanto, de la maduración de los óvulos. En el hombre, los caracteres sexuales secundarios son los siguientes: crecimiento del vello axilar y púbico, surgimiento de vello en los brazos, piernas, tronco y abdomen, aparición del bigote y de la barba, crecimiento de la cintura escapular, es decir, la distancia entre los hombros, aumento de tamaño de los órganos sexuales, aumento del grosor de los músculos, cambios en el timbre de la voz, la cual se hace más grave, maduración de los espermatozoides con la aparición de las primeras eyaculaciones involuntarias, que por lo general tienen lugar en la noche, durante el sueño. Estos cambios físicos se presentan acompañados de una serie de cambios psicológicos característicos de la adolescencia. Como hemos dicho, la actividad de las hormonas no se restringe a los aspectos físicos, pues influye también en el comportamiento de los individuos. Al inicio de la pubertad, hombres y mujeres empiezan a sentir atracción recíproca. De repente, descubren que las personas del sexo opuesto son interesantes y tienen un cierto encanto. Sin embargo, no todo es felicidad. La aparición inesperada de los caracteres sexuales secundarios también provoca confusión. Para nadie resulta sencillo aceptar los cambios que el cuerpo sufre al pasar de la niñez a la adolescencia. Por eso es importante contar con la información adecuada. Eso ayuda a disminuir la ansiedad y la confusión, al mismo tiempo que permite entender tales transformaciones como parte de un proceso biológico y como un fenómeno completamente natural. Al abandonar la etapa de la infancia, por lo general, los adolescentes empiezan a tener más responsabilidades. Si bien ganan cierta independencia, también se van haciendo conscientes de las obligaciones que tienen consigo mismos y con los demás. La responsabilidad de la propia existencia se expresa en la formación de un pensamiento propio. Ya las situaciones no se reducen simplemente a la obediencia ciega. Ahora, antes de aceptar algo, es necesario preguntarse el porqué de las cosas. Aunque algunas veces ganan las emociones y pierde la inteligencia. Pero de todas formas, es una manera de aprender. Si bien las diferencias son sanas, los pleitos no lo son tanto. Así que cuando se es adolescente, es necesario tener cierta paciencia con el mundo adulto. Los relevos generacionales nunca han sido fáciles. Ser joven no es cualquier cosa. Es una etapa importante, pues las personas se encuentran en un momento de búsqueda y en la plenitud de sus facultades. Tampoco es bueno exagerar y creer que uno puede ser joven toda la vida. Un aspecto muy interesante de la adolescencia consiste en que constituye el momento en el cual se empieza a formar la identidad. Al principio, los adolescentes buscan nuevos modelos de comportamiento, personas con quienes se puedan identificar. Todo esto es como ir reuniendo información, como tomar ideas de aquí y de allá para construir una personalidad propia. El proceso es bastante complejo y a veces conduce a situaciones de crisis o de duda. Sin embargo, en estos malos momentos puede haber enseñanzas muy buenas y lo importante es aprender de ellas. Además, las crisis y las dudas no son privativas del mundo juvenil. Son aspectos que forman parte del juego de la vida y permanecen con el hombre hasta su muerte. Estas crisis simplemente ayudan a resolver situaciones problemáticas. Es como solucionar un acertijo que a veces parece de lo más complejo. Lo importante, por supuesto, no es el acertijo, sino la solución. La juventud también puede ser una etapa muy fructífera. Un escritor francés del siglo XIX, Arthur Rimbaud, escribió toda su obra poética entre los 16 y los 20 años de edad. En la actualidad,
A ese precoz escritor se le considera como uno de los fundadores de la poesía moderna. Claro está que se trata de un caso excepcional. Sin embargo, demuestra que en la adolescencia se pueden hacer cosas muy interesantes y trascendentes. O en otras palabras, ser joven no significa que tengas que esperar la edad adulta para hacer algo, pues todo, absolutamente todo, se encuentra en marcha y ya no se detendrá.